¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi nombre es Ezequiel Aguilar Pantoja y soy docente titular de la carrera de Derecho. Y junto a ustedes compartiremos la asignatura de Derecho Constitucional y Régimen Universitario. Así que acompáñenos con esta gran aventura académica. Bendiciones. Distinguidos postulantes del curso prefacultativo, sean bienvenidos a nuestra clase número 7. En esta oportunidad estaremos viendo el tema número 7, como ser la estructura y organización territorial de nuestro Estado. Pero antes de poder introducirnos a este tema, vamos a brevemente resumir lo que habíamos visto en la clase anterior. A través del tema número 6 estuvimos viendo cómo ser los órganos extrapoder de nuestro Estado, a cuyo efecto vamos a proyectar una cápsula didáctica que resume todo el tema número 6 que habíamos visto anteriormente. Espero sea de su aprovechamiento esta cápsula que vamos a proyectar. Tema número 6. Estructura y organización funcional del Estado, órganos de extrapoder. De acuerdo a la Constitución Política del Estado, son 6 los órganos de extrapoder que existen. Entre estos están la Contraloría General del Estado, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público, la Procuraduría General del Estado, las servidoras y los servidores públicos, la participación y el control social, las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana, y las relaciones internacionales y la reivindicación marítima. ¿Pero qué es cada uno de estos? La Contraloría General del Estado está regulado por los artículos 213 al 217 de la Constitución, en los que se establece que esta es una institución encargada del control de la administración de las entidades públicas, asimismo que ésta puede determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal, y que tiene autonomía funcional, financiera, administrativa y organizativa. La Contralora o Contralor será designado por 2/3 de votos presentes de la ALP y se requerirá una convocatoria pública previa y calificación de la capacidad profesional y de méritos. Asimismo que las condiciones son contar con al menos 30 años, tener un título en la rama afín, ejercer esta profesión por al menos 8 años y contar con probada integridad personal y ética. El Contralor ejercerá sus funciones por un periodo de 6 años sin posibilidad de una nueva designación. Entre sus funciones están la del control externo y posterior de las entidades públicas. Esta supervisión y el control se realizará sobre la adquisición, manejo y disposición de bienes y servicios, y cada año presentará un informe a la ALP sobre su labor fiscalizadora. La Defensoría del Pueblo está regulada por los artículos 218 al 224 de la Constitución Política del Estado, en los cuales se establece que la Defensoría velará por la vigencia, promoción, difusión y cumplimiento de los derechos humanos individuales y colectivos, y estos se extienden a los derechos de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos y de los bolivianos y bolivianos en el exterior. Asimismo, la Defensoría del Pueblo estará dirigida por un defensor o defensora que ejercerá sus funciones por 6 años, sin posibilidad de una nueva designación, y este no será objeto de persecución, detención, acusación ni enjuiciamiento por actos realizados en el ejercicio de sus atribuciones.
Él o la defensora será designado por 2/3 de votos de los presentes en la ALP tras una convocatoria pública y calificación de capacidad profesional, y este debe cumplir los requisitos de las condiciones generales de acceso al servicio público. Cada año el defensor o defensora informará al ALP sobre la situación de los derechos humanos en el país. El Ministerio Público, que de acuerdo a la Constitución Política del Estado, está a cargo de defender la legalidad y los intereses generales de la sociedad y ejercerá la acción penal pública. Asimismo, su autoridad jerárquica es la o el fiscal general del Estado. El Ministerio Público contará con fiscales departamentales en materia y otros establecidos por ley. Para ser designado, se requiere 2/3 de los votos de los miembros de la ALP, y esto será tras una convocatoria pública y previa y calificación de la capacidad profesional. El fiscal debe reunir los requisitos generales de los servidores públicos y así como los establecidos por la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia. Este ejercerá sus funciones por 6 años. La Procuraduría General del Estado está regulado por los artículos 229 al 231 de la Constitución, en los cuales se establece que éste tiene la atribución de promover y defender y precautelar los intereses del Estado. Asimismo, la Procuraduría General del Estado está conformado por un procurador, que será designado por el presidente o presidenta del Estado y debe cumplir con los requisitos exigidos por la magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, y su designación puede ser objetada por 2/3 de los votos presentes en la ALP. Las servidoras y los servidores públicos, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, son aquellas funciones que desempeñan las funciones públicas o son parte de la carrera administrativa, excepto aquellas que tienen cargos designados, electivos o quienes ejercen funciones de libre nombramiento. Para ser funcionario se requiere tener la nacionalidad boliviana, ser mayor de edad, haber cumplido los deberes militares, no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria, no estar comprendido en las causalidades de prohibición e incompatibilidad, estar inscrito en el padrón electoral y hablar al menos 2 idiomas oficiales. En los siguientes artículos que se ven en la pantalla se desarrolla cada uno de los aspectos que implica el ejercicio de la función pública y de la carrera administrativa, que se encuentra regulado de los artículos 235 al 241 de la Constitución Política del Estado. La participación y el control social. La sociedad civil organizada participará en el diseño de las políticas públicas y ejercerá el control social de la gestión pública, de la calidad de los servicios públicos, y se organizará para definir la estructura y composición de la participación y control social. Las entidades del Estado generarán espacios para la participación y el control social. Las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana están regulados por los artículos 243 al 254, y las Fuerzas Armadas están constituidas por el Comando en Jefe, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Boliviana. Las Fuerzas Armadas tienen la misión fundamental de defender y conservar la independencia y seguridad y estabilidad del Estado, su honor y la soberanía del país, asegurar el imperio de la Constitución y garantizar la estabilidad del gobierno legalmente constituido, y participar en el desarrollo del país. La Policía Boliviana, como fuerza pública, tiene la misión específica de la defensa de la sociedad y la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Por último, tenemos las relaciones internacionales, fronteras, integración y reivindicación marítima, que está regulado por los siguientes artículos, del 255 al 260, los referentes a tratados internacionales. Del artículo 261 al 264 se habla sobre las fronteras, del 265 al 266 sobre la integración y del 267 al 268 sobre la reivindicación marítima. Muy bien, distinguidos postulantes, entonces después de haber apreciado esta cápsula didáctica que resume el tema número 6, vamos a en esta oportunidad predisponernos para poder avanzar este tema número 7, como ser la estructura y organización territorial del Estado. En ese sentido, vamos a nosotros dividir este tema en 4 partes. Vamos a analizar por una primera parte lo que es la estructura
dentro del ámbito departamental, es decir, la autonomía departamental, vamos a ver la autonomía regional, vamos a ver la autonomía municipal y vamos a ver la autonomía indígena, originaria, campesina. Este tema, apreciados postulantes, se encuentra dentro de los artículos 269 al artículo 315 de nuestra Constitución Política del Estado. Así que, por favor, rogarles que puedan hacer seguimiento con la lectura en la Constitución Política del Estado, ¿sí? Bien, entonces, el título manifiesta la estructura territorial de nuestro Estado, ¿sí? Bolivia se organiza políticamente a través de departamentos, provincias y municipios. Es decir, Bolivia se estructura políticamente, ¿ya? Políticamente en departamentos, en provincias y en municipios. Esa es la estructura territorial de nuestro Estado, considerando también los territorios indígenas originarios campesinos, que viene a ser parte dentro de la organización territorial de nuestro Estado, ¿sí? Por tanto, vamos a nosotros entonces a analizar primero este tema de las autonomías, porque estamos ahora frente a este Estado autonómico. Recuerden ustedes que el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, hemos visto en el primer tema, decíamos que Bolivia se constituye un Estado unitario, social de derecho, ¿no? Comunitario, libre, pero también podemos decir que es un Estado con autonomías. Entonces es un Estado autonómico, ¿ya? Entonces, y justamente a eso se refiere en base a este tema que estamos nosotros analizando, como ser las autonomías dentro de nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Por tanto, tenemos que nosotros primeramente enfocarnos en lo que es la autonomía. ¿Qué es la autonomía? ¿Qué es? ¿Qué debemos entender por autonomía? Bueno, por autonomía debemos entender la elección libre de sus autoridades. La autonomía implica una elección de forma directa de las autoridades, no por los ciudadanos, las ciudadanas, ¿sí? También implica la autonomía la administración de los recursos económicos, la libre administración de los recursos económicos, como también la autonomía implica el ejercicio de sus facultades, ya sean legislativas, ya sean reglamentarias o ejecutivas. Entonces, ¿esto qué significa, distinguidos postulantes? Tenemos de base la Ley Marco de Autonomías y la descentralización. Esto implica, y en esta ley se puede encontrar, que ahora todas estas entidades territoriales gozan de autonomía, ¿sí? Es decir, autonomía, decíamos, en la libre elección de sus autoridades, en la administración de sus recursos, pero acá vemos en el ejercicio de sus facultades que pueden ser legislativas, que pueden ser reglamentarias o fiscalizadoras, como también pueden ser ejecutivas. Entonces vamos a decir que es como estuviésemos hablando del nivel central de nuestro Estado. ¿Se acuerdan que veíamos el nivel central de nuestro Estado que recae en el órgano ejecutivo? ¿Verdad? Decimos que a nivel nacional nosotros tenemos un órgano ejecutivo, un órgano legislativo, un órgano judicial. Y eso mismo también se ve dentro de estas entidades territoriales autónomas. Tenemos entonces un órgano legislativo dentro de estas autonomías territoriales. Por ejemplo, si es que habláramos del órgano o de la autonomía departamental, el órgano legislativo viene a ser la Asamblea Legislativa, ¿ya? Departamental. Existe una Asamblea Legislativa departamental. Si habláramos, por ejemplo, de la autonomía municipal, tenemos el Consejo Municipal, que llega a ser el órgano legislativo, ¿no? También tenemos el órgano ejecutivo. Por ejemplo, si habláramos de la autonomía departamental, el órgano ejecutivo recae en la máxima autoridad ejecutiva, y en este caso es el gobernador. Lo propio en las autonomías municipales es el señor alcalde.
el burgomaestre. Entonces, estimados postulantes, estas facultades se tienen en cada una de estas autonomías: legislativa, reglamentaria, fiscalizadora. Porque no olvidemos que la Asamblea Legislativa Departamental, el Consejo Municipal, etcétera, son órganos legislativos, también son órganos de fiscalización. ¿Ya? Son órganos de fiscalización. Entonces, vemos bien ustedes qué importantes son estas autonomías territoriales, ¿sí? Por tanto, estos órganos de gobierno que podemos decir y que recae en el órgano ejecutivo de estas autonomías territoriales, ¿ya? Tienen plena competencia y jurisdicción y atribuciones en el marco en que la ley, como ser de autonomías y descentralización, y la constitución política del Estado les otorga, ¿ya? Les otorga. Por tanto, van a tener entonces competencias específicas que nosotros lo vamos a analizar más adelante cuando estemos analizando sobre el tema de la división de competencias, ¿ya? O también propiamente podemos decir con el nomen juris correcto como ser distribución de competencias a partir del artículo 297 de nuestra Constitución Política del Estado. Estaremos viendo entonces dentro también de este tema cuáles son las competencias que tiene cada una de estas entidades territoriales autónomas. ¿Qué se entiende por autonomía? La autonomía tiene dos miradas, ya sea desde la ley marco, ya sea desde la Constitución Política del Estado. En el caso de la Constitución Política del Estado, nosotros establecemos tres elementos básicos. El primero, la elección directa de autoridades. El segundo, referido a la administración propia de sus recursos económicos. Y el tercero, no menos importante, el ejercicio de las siguientes facultades: ejecutiva, legislativa, reglamentaria y fiscalizadora. Ahora, este concepto autonómico constitucional no queda completo si nosotros no tenemos la mirada de la Ley Marco de Autonomía 031, la cual nos dice que es una cualidad gubernativa de una entidad territorial que accede mediante procedimientos normativos y constitucionales a esta cualidad. De este modo, necesitaríamos desarrollar una concepción complementaria, ya que no se olviden que necesitamos comprender la autonomía de una manera constitucional normativa. Pero para seguir desarrollando esto, nosotros necesitamos el segundo componente, que es niveles de gobierno. El Estado Plurinacional de Bolivia ya no tiene unívocamente un solo nivel de gobierno, ahora tiene subniveles, pero no jerarquizados entre sí, porque las autonomías son jerárquicamente iguales. De este modo, la autonomía indígena originaria campesina, la autonomía regional, la autonomía departamental, la autonomía municipal se suman al componente del nivel central del Estado. Y estas autonomías y estos subniveles corresponden en servicios, en competencias, en atribuciones conferidas directamente por la Constitución y la Ley Marco. Por tanto, distinguidos postulantes, vamos a ingresar a estudiar primero la autonomía departamental. La autonomía departamental. Y podemos decir que el gobierno autónomo departamental está constituido por una asamblea departamental. Ahí está la asamblea legislativa, podemos decir, departamental, quienes tienen facultades deliberativas, fiscalizadoras y legislativas, claro, dentro del ámbito de sus competencias, pero también la máxima autoridad ejecutiva dentro de la autonomía departamental está justamente el órgano ejecutivo. Y el órgano ejecutivo es justamente, ¿verdad? Podemos decir, el órgano ejecutivo es, en este caso, el gobernador, ¿sí? El gobernador. Entonces, el órgano ejecutivo, que es el gobernador, está justamente, ¿verdad?, establecida dentro de la Constitución con facultades y atribuciones. Entonces, podemos decir
que es la máxima autoridad ejecutiva. Pero la Asamblea Legislativa Departamental está compuesta por asambleístas departamentales. Se les llama asambleístas departamentales, quienes son elegidas o elegidos por voto universal, directa, libre, secreta y obligatoria. ¿Ya? Entonces, podemos decir que también dentro de este grupo de personas que llegan a ser los asambleístas departamentales, están elegidos también por las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos de acuerdo a sus normas y costumbres, o también podemos decir procedimientos. Entonces, ¿qué significa esto, distinguidos postulantes? Es que nosotros somos quienes elegimos a los asambleístas departamentales conjuntamente al gobernador. Estas últimas elecciones que hemos tenido era justamente, ¿verdad?, para ir a votar o sufragar por el gobernador y los asambleístas departamentales. Entonces, miren ustedes qué importante es justamente la labor que tienen los asambleístas departamentales dentro de esta entidad territorial autónoma. Entonces, también podemos decir que el órgano ejecutivo dentro de esta instancia o autonomía departamental está presidida por el gobernador o la gobernadora, que es la autoridad máxima dentro de la autonomía departamental, ¿sí? Bien, entonces, por tanto, distinguidos postulantes, la Ley Marco de Autonomías va a ampliar, sobre todo, las atribuciones que tienen los y las asambleístas departamentales, el gobernador, pero para nosotros será importante en este tema analizar cuáles van a ser las competencias que van a tener cada una de estas entidades territoriales autónomas. Pasamos. Vamos a analizar ahora la autonomía regional. La autonomía regional. Esta autonomía regional, que comprende el estudio dentro de los artículos 280 al 282, manifiesta dentro del texto constitucional que la región está conformada por varios municipios o provincias con continuidad geográfica y sin trascender límites departamentales, que compartan cultura, lenguas, historia, economía y ecosistemas dentro de todos los departamentos, y se constituirá como un espacio de planificación y de gestión. Entonces, acuérdense lo que habíamos visto en los primeros temas. Estuvimos justamente hablando de varios componentes que hace posible y hace existente en nuestro Estado plurinacional de Bolivia. Entre esos veíamos la plurinacionalidad, ¿se acuerdan, verdad? La interculturalidad. Entonces, todo esto refleja justamente esa diversidad que debe consistir dentro de una región. Estamos hablando las culturas, estamos hablando las lenguas, estamos hablando la historia, la economía, etc. Por tanto, la Ley Marco de Autonomías, ¿ya?, y descentralización establecerá los términos y procedimientos para la conformación ordenada y planificada de las regiones. Entonces, por tanto, distinguidos postulantes, podemos también manifestar dentro de esta autonomía regional que el gobierno de cada autonomía regional estará constituido por una asamblea regional con facultad deliberativa, normativa, administrativa y fiscalizadora dentro del ámbito de sus competencias, y también estará conformado por un órgano ejecutivo. Entonces, no olviden esa estructura que tiene cada entidad territorial autónoma: un órgano legislativo y un órgano ejecutivo. Lo que le falta sería tener un órgano judicial, pero no tiene un órgano judicial, ¿ya? No lo tiene. Solamente nosotros tenemos un órgano judicial a nivel nacional, compuesta por tribunales y jueces. Entonces, podemos decir que todos los miembros de la Asamblea Regional serán elegidos o elegidas en cada municipio, ya junto a las listas de candidatos a concejales municipales de acuerdo a los criterios poblacionales y territoriales. Bien, entonces eso es importante tener en claro dentro de esta autonomía regional. Pasamos a la tercera autonomía, que es la autonomía municipal.
Bien, al respecto, distinguidos postulantes, podemos decir que el gobierno autónomo municipal estará constituido por un consejo municipal con facultades deliberativas, fiscalizadoras y legislativas, ¿ya? Y un órgano ejecutivo que estará presidido por la máxima autoridad o la MAE, que es el alcalde o la alcaldesa. Bueno, entonces de la misma forma, distinguidos postulantes, la autonomía municipal está, podemos decir, estructurado, organizado por un consejo municipal que llega a ser el órgano deliberativo, fiscalizador. ¿Por qué decimos deliberativo? Porque dentro del consejo municipal también se van emitiendo leyes municipales. Entonces existe, de la misma forma que en la asamblea legislativa, esa etapa de técnica legislativa, pero esta vez dentro del consejo municipal, deliberativo. Pero también es fiscalizadora, porque es este órgano, como ser consejo municipal, que va a fiscalizar. ¿Qué entendemos por fiscalizar? ¿Qué es fiscalizar? Significa supervisar, significa controlar. Entonces controlará, supervisará las labores o tareas del alcalde durante su gestión que tenga, ¿verdad?, dentro de una capital en el departamento. Por tanto, entonces tiene facultades fiscalizadoras, también legislativas, como les decía, ámbito de leyes, de crear, formar, formular leyes municipales, que obviamente va a abarcar dentro del ámbito de su jurisdicción. Entonces, es así que se forma o conforma lo que es el Consejo Municipal. De la misma forma, también podemos decir que parte de su estructura dentro de la autonomía municipal está el órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo que es compuesto por el alcalde o la alcaldesa, que es la máxima autoridad ejecutiva. Entonces podemos decir que el alcalde también tiene atribuciones, tiene facultades establecidas por ley. Bueno, entonces es así de importante, distinguidos postulantes, también manifestar que el Consejo Municipal estará compuesto por concejales, ya que son elegidos mediante el sufragio universal. De la misma forma, ustedes recordarán que hemos ido a estas últimas elecciones para ir a votar por los gobernadores, alcaldes, consejos municipales, como también asambleas legislativas departamentales, ¿sí? Bien, entonces, por tanto, el Consejo Municipal entonces llega a ser la instancia que va a deliberar, fiscalizar y también será aquella instancia que tendrá facultades legislativas, ¿sí? Facultades legislativas. Bien, pasemos ahora a la autonomía indígena originaria campesina. Situación actual de las autonomías en Bolivia. En América Latina y otros lugares del mundo se han visto distintas formas de autonomía indígena. Han impulsado su autonomía los Cunayala de Panamá, los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa del Caribe de Nicaragua, los zapatistas y los purépechas en México. Y en Bolivia, desde el 2009, las naciones indígenas lograron que se reconozca su autonomía y autogobierno en la Constitución Política del Estado. Podemos decir, distinguidos postulantes, que dentro de esta autonomía indígena originaria campesina consiste en el autogobierno como el ejercicio de la libre determinación de las naciones y los pueblos indígenas originario campesino, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas y organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias. Bueno, recordarán ustedes, distinguidos postulantes, que dentro de la Constitución Política del Estado ahora se reconoce, ¿verdad?, a esto de lo que es autonomía indígena originaria campesina. Es más, se habla de una jurisdicción indígena originaria campesina, porque no olvidemos que dentro de estas comunidades indígenas originarias campesinas tienen facultades también para administrar justicia dentro del ámbito de sus competencias. No olvidemos la ley del deslinde jurisdiccional. Esta ley del deslinde jurisdiccional será aquella norma
que establezca el ámbito de sus competencias para la jurisdicción indígena originaria campesina. Es decir, esta ley del deslinde establecerá en qué casos dentro de las comunidades indígenas originarias se puede juzgar dentro de sus competencias y en qué casos no corresponde y más bien corresponderá a la jurisdicción ordinaria. Entonces, mire usted qué importante es este reconocimiento a partir de este nuevo texto constitucional del año 2009. Entonces, la conformación de la autonomía indígena originaria campesina estará basado en los territorios ancestrales y que actualmente están habitados por esos pueblos y naciones y con la voluntad de su población expresada en consulta de acuerdo a la Constitución. Es decir, es importante que si bien estos pueblos indígenas originarios campesinos tienen jurisdicción propia, pueden administrar justicia, sin embargo, estos deben hacerlo de y conforme a la Constitución, como también de y conforme al bloque de constitucionalidad, al bloque. Entonces, no olvidemos que en ellos también tienen que practicarse los derechos humanos, ¿verdad? Y es así que a través de sus normas que van a tener, que son normas precisamente no escritas, sino que son normas a través de sus usos y costumbres, se podrá regular la práctica, ¿verdad? Porque no olvidemos que ellos se basan en virtud a sus usos y costumbres. Y estos se van repitiendo de generación en generación, ¿ya? De generación en generación. Bueno, entonces podemos decir que son autonomías indígena originario campesino los territorios indígena originarios campesinos y los municipios y regiones que adopten tal cualidad de acuerdo a lo establecido por la Constitución Política del Estado. Bien, entonces es así que se goza ahora de estas autonomías como ser indígena originaria campesina. Yan yandai pureta chogberu manya iyo batan oina je keturu pe okwa iyo hoga hare o yandai pureta yandai ramui yandai jari mahumai weka iyo wiko ema jaju era tentonya ono kopere competiran kapetin competiran japiro ama competiran Mira, Siriris mau petinan, Rabrecha mau petinan, Tahawai sopete, sopete, haha, ya sirve también nunca, chico te veo nunca, y te han de todo, hay más de como una nave, opa, muy como una ya hay más opa como yo he, hoy cobra y ya va, añeco, pero y ya va, con esto. Baik kita kia oja ini hanya no oi putan oi ke ini kau yang baik jadi putan nama jadi kau kali tapi pun dari kau kali saya kau cuma kau kali tanya tranquilo mahu kau ni lipo mana Papa mandu dia manggil kerja apa kali? Untuk kerja memang ada ini. Dia cakap ijam baik tadi. Satu kamu ijam baik. Garam makia mama mereka mandor. Membara itu. Ada garam mayu ke konon kita mandor. Libre. Misal itu ya. Ani peran para itu garam gula hijau.
sai hukwa. Bueno, vamos a pasar ahora a analizar, vamos a pasar a analizar justamente el artículo 297 de nuestra Constitución Política del Estado. Refiere justamente de las competencias. Les decía, antes de poder iniciar con este tema, las competencias que llegan a ser atribuciones que van a tener cada una de estas autonomías territoriales. Porque es importante, como quien dice, rayar las reglas del juego y que por tanto cada autonomía territorial tenga atribuciones propias, exclusivas, atribuciones privativas, ¿no?, que puedan tener dentro del marco de sus competencias. Es decir, que no puede existir usurpación de funciones. Acuérdense que habíamos visto anteriormente en un tema que es nulo los actos en las que entidades usurpen funciones o en las que puedan atribuirse o arrogarse competencia o jurisdicción que no emane de la ley. Ya son nulas. Entonces, por tanto, de eso uno tiene que cuidar o cuidarse. El artículo 122 de la Constitución Política del Estado justamente establece eso. Son nulos los actos de las personas que usurpen funciones que no les competen, así como los actos de las que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Mire, qué importante es este artículo. Esto significa que una vez establecido entonces estas competencias que van a tener cada uno de estas autonomías territoriales, no podrá existir entonces usurpación. Pero también vamos a ver que existen una forma de compartimiento, podemos decir, de estas competencias entre dos órganos. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en este momento. Por tanto, distinguidos amigos, podemos entonces manifestar que dentro de esta distribución de competencias podemos clasificar las competencias. ¿Ya? Podemos clasificar las competencias. Las competencias o distribución de competencias que se debe otorgar a las entidades territoriales autónomas se clasificarán desde 4 puntos de vista. En un punto de vista primero, como ser las competencias privativas, que son aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se transfiere ni delega, y están reservadas estas competencias para el nivel central del Estado. Luego tenemos las competencias exclusivas, que son aquellas en las que un nivel del gobierno tiene sobre una determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, pudiendo transferir y delegar estas dos últimas. Tercero, tenemos también las competencias concurrentes. Las competencias concurrentes, que son aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentarias y ejecutivas. Y finalmente tenemos las competencias compartidas, aquellas que están sujetas en una legislación básica de la Asamblea Legislativa Plurinacional, cuya legislación de desarrollo corresponde a las entidades territoriales autónomas de acuerdo a su característica y naturaleza. Entonces, distinguidos postulantes, tenemos 4 tipos de competencias establecidas dentro de la Constitución que se deberá otorgar a las autonomías territoriales autónomas. Es decir, se deberá otorgar a las 4 autonomías. Es decir, a la autonomía departamental, a la autonomía regional, a la autonomía municipal y también ingresa a la autonomía indígena originaria campesina. Entonces, dentro de la Constitución
hace una relación de todas estas competencias. Por ejemplo, si nosotros nos remitimos al artículo 298 del texto de la Constitución, establece las competencias privativas, que es de forma, podríamos decir, única para el nivel central del Estado, que no puede entonces arrogarse esta competencia, por ejemplo, la autonomía municipal o la autonomía departamental. No puede arrogarse esta competencia, es decir, no puede las demás autonomías ya usurpar estas funciones o atribuciones que le corresponde únicamente al nivel central del Estado. Por ejemplo, el tema del sistema financiero, ¿ya? O, por ejemplo, el régimen aduanero, o el comercio exterior, o la política exterior, o temas, por ejemplo, como ya habíamos visto anteriormente, en el tema anterior, el número 2 o 3, veíamos la nacionalidad, la ciudadanía, la extranjería, el derecho al asilo, el refugio, ¿verdad? Son competencias privativas del nivel central. O el tema del registro civil, ¿ya? O el tema de hidrocarburos, o la política económica o planificación nacional. Entonces son competencias que le corresponde esto únicamente al nivel central. Pero tenemos también las competencias exclusivas del nivel central. Por ejemplo, el tema del régimen electoral, ¿ya? El tema del régimen electoral nacional, el régimen de las comunicaciones o telecomunicaciones, el tema del servicio postal, por ejemplo, ¿no? O el tema de la elaboración y aprobación de estadísticas oficiales, o el régimen de la seguridad social, el régimen general de los recursos hídricos y sus servicios, la política forestal, el tema de obras públicas de infraestructura en el interés del nivel central del Estado, ¿ya? O política fiscal. El tema de la administración de justicia, señores, es por tanto competencia exclusiva que le pertenece al nivel central del Estado, ¿ya? Entonces son competencias específicas. También tenemos, por ejemplo, el transporte terrestre, aéreo, fluvial, ¿verdad? Eso es de competencia, por tanto, del nivel central del Estado, ¿sí? Son competencias del nivel central del Estado. Entonces, son competencias exclusivas. Pero también tenemos las competencias que vienen a ser las concurrentes que van a ser ejercidas por el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Por ejemplo, tenemos ahí el preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente, la fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental. Por ejemplo, tenemos también el tema de la ciencia y la tecnología y la investigación, ¿verdad? Los proyectos de riego, la protección de cuencas, la seguridad ciudadana. El tema de la seguridad ciudadana es un tema que a todos nos interesa, ¿verdad? Distinguidos postulantes, a todos nos interesa. Por tanto, es una competencia concurrida o concurrente, que es tanto por el nivel central como también por las diversas entidades territoriales autónomas, porque eso debe ser de interés para todos, ¿no? Para todas y todos, nosotros, y por tanto lo es también para las entidades territoriales autónomas, ¿sí? Entonces, miren ustedes, son competencias específicas de acuerdo a la distribución de competencias que habíamos hace poco manifestado. Pero también podrán existir competencias y estas se ejercerán de forma compartida entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas. Por ejemplo, tenemos el régimen electoral departamental y municipal. Tenemos también el tema de juegos de lotería y del azar, los servicios de telefonía fija, móvil y telecomunicaciones. Tenemos el tema de las relaciones internacionales en el marco de la política exterior, ¿ya? Entonces son competencias que se ejercen de forma compartida entre el nivel central, de forma conjunta con las entidades territoriales autónomas. Entonces, por tanto, distinguidos postulantes, es así que nuestra Constitución establece la distribución de estas competencias
que están establecidas justamente en el texto de la Constitución y del cual les invito, que es importante que nosotros podamos conocer qué competencias tiene cada autonomía ya territorial y cuáles son compartidas, cuáles son las exclusivas, cuáles son las privativas. Todo eso, por tanto, manifiesta el texto de la Constitución. La autonomía comprende actos dinámicos y actos pasivos. Los actos dinámicos están llevados adelante por las mismas facultades que en sí mismo vuelven positiva estas acciones dentro del marco competencial. Pasemos ahora a comprender lo que significan las competencias en cada una de sus determinaciones. La primera competencia, la competencia privativa, implica la exclusividad, la particularidad unívoca para el nivel central del Estado, que tiene para sí misma la facultad reglamentaria, legislativa y ejecutiva. No puede transferir ninguna de estas y le corresponden en ese sentido único al nivel central del Estado. Este tipo de competencias son las directrices de lo que se llaman las políticas sectoriales, de lo que significan las decisiones gubernamentales en un sentido de responsabilidad internacional del mismo Estado. Se complementan con las siguientes que se llaman exclusivas. Estas exclusivas también las posee el nivel central del Estado, sin embargo es compartida también por los otros niveles de gobierno, en este caso el nivel departamental y el nivel municipal. Los niveles de gobierno indígena, originario, campesino y regional no tienen esta asignación competencial directamente establecida en la Constitución. Es por eso que muchas veces en el sentido estricto de la palabra autonomía diríamos que existen solamente 3 niveles plenamente establecidos. Por eso es que se visibiliza en las exclusivas el nivel central del Estado, el departamental y el municipal. Como tercer componente tenemos las competencias concurrentes. Como el nombre lo indica, es un punto de encuentro entre la voluntad política del nivel central del Estado y los demás niveles, en este caso el nivel departamental y el nivel municipal. Pero ¿en qué consiste esa concurrencia? La concurrencia está a partir de la ley que se emite desde el nivel central del Estado, mientras que los demás niveles subnacionales deben reglamentar y ejecutar estas competencias. Es un punto de encuentro de voluntad política, de agendas legislativas, de un trabajo en pro del desarrollo de la ciudadanía. Tal vez la última, la que nos toca ahora, la competencia compartida, es una de las más complejas y las más criticadas y tal vez las más inaplicadas, porque implica un proceso de maduración autonómica. Estamos hablando de las competencias compartidas, las cuales deben nacer de una voluntad de la Asamblea Legislativa Plurinacional a través de lo que se llama ley básica, y esta ley básica debe ser desarrollada en leyes de los niveles departamental y municipal en lo que se ha venido a denominar colegislación. Entonces, hay 3 leyes sobre una materia competencial desarrollando esta vigencia constitucional establecida. ¿Qué quiero decir con esto? Que las competencias compartidas implican sobre todo una responsabilidad de los 3 niveles productores de normas, lo cual nos va a llevar a veces a muchos complejos desencuentros o invasiones competenciales. Como corolario a esto, el mismo artículo 297, parágrafo 2 de la Constitución, nos establece la cláusula residual, la cual nos establece que cualquier competencia que no sea asignada a ningún órgano será reconocida o atribuida directamente para el nivel central del Estado. Muy bien, distinguidos postulantes. Entonces, de esta forma hemos llegado a la finalización del tema número 7. Como ustedes han podido observar y analizar, las diversas autonomías territoriales que tiene nuestro Estado plurinacional de Bolivia, parte del artículo 1. Bolivia es un Estado autonómico, que significa que tiene autonomías. ¿Cuáles son esas autonomías? Son 4, decíamos, ¿no? La autonomía departamental, está compuesta por el gobernador y la Asamblea Legislativa Departamental, la autonomía regional, la autonomía municipal y la autonomía indígena originaria campesina. Cada una de estas compuestas por su órgano legislativo y el órgano ejecutivo, ¿no? Entonces, de esta forma, distinguidos postulantes, hemos llegado a la finalización de este tema número 7. De tal manera que estaremos entonces viéndonos en la próxima clase analizando un tema nuevo dentro de esta materia de Derecho Constitucional del régimen universitario.
Muchísimas gracias a todos y que Dios los bendiga y les dé mucha sabiduría. Hasta pronto.